Eso es el Círculo de Empresarios y tenemos a su secretario general, Alfredo Bonet, esta noche para que nos comente esas impresiones. Don Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Antes de nada, dígame, nos preguntamos, ¿todo esto que se está aprobando en materia económica se está canalizando, está resultando, en fin, eficaz? ¿Está llegando a donde se quiere destinar y a las personas afectadas? Porque claro, yo ya me he perdido. Aquí nos hemos perdido en el marasmo de medidas, de disposiciones, de millones, y no sabemos realmente qué efecto están teniendo. Es cierto, es que ha habido muchas aprobaciones de muchas medidas en muchos consejos de ministros consecutivos. Básicamente el objetivo del gobierno, como el de otros gobiernos, era el tratar de buscar instrumentos para que a lo largo de las semanas más duras de la crisis las empresas puedan sobrevivir de alguna manera, para que cuando terminen las semanas de confinamiento y se pudiera restablecer otra vez la situación normal, pudieran seguir con su actividad habitual. Y esto se hace de dos maneras. Una, intentando proveer de liquidez a las empresas, es decir, que los bancos puedan ofrecerles créditos en buenas condiciones para poder financiar esta vida difícil durante estas semanas, y después facilitando la suspensión temporal de los empleos de sus trabajadores durante estas semanas a través del mecanismo de los ERTEs. El problema que hay es que, de acuerdo con las denuncias de muchas de las empresas, sobre todo las más pequeñas y los autónomos también, conseguir las líneas de liquidez que están avaladas por el Estado no está siendo tan rápido como parecía y se han atascado en algunos casos. Es verdad que hay algunas instituciones financieras que han conseguido agotar las cuotas que tenían asignadas, pero otras no. Y los ERTEs se han puesto en marcha muy rápido, pero es verdad que muchos de los trabajadores que están sujetos a ERTEs aún no han podido cobrar el sueldo, ¿no? Pero en principio la idea es que se vaya agilizando un poco el procedimiento a lo largo de los próximos días, cuando esto ya alcance velocidad de crucero, ¿no? Estamos hablando, señor Bonet, de probablemente miles y miles de trabajadores que dependían de ese sueldo de marzo para poder seguir el día a día, porque viven al día o no tienen posibilidades de tener unos ahorros con un colchoncito, ¿no? para poder afrontar situaciones tan excepcionales como esta. Y esas personas necesitan de forma perentoria, ¿no? el dinero, y no les llega. O ya sea porque los ERTE no se han agilizado, o bien porque a lo mejor dependían de un tipo de ayuda que tampoco desde el gobierno se está activando para que el dinero les llegue. Yo hablaba con gente, por ejemplo, que está ahora mismo, los papás que han sido primerizos, que están con sus permisos de paternidad y que, bueno, pues tienen un dinero ahí que les tenía que llegar y que no les ha llegado todavía, ¿no? Así es. La verdad es que se anunció que iba a ser rápido, pero al final no ha sido tan rápido como podía ser, y algunos de los trabajadores todavía no han podido cobrar su sueldo. Luego lo cobrarán con efectos, digamos, retroactivos, pero es verdad que estamos en un momento muy complicado en el que a veces la supervivencia es cuestión de días o de semanas, tanto para las empresas como también para los propios trabajadores que se han quedado sin recursos, con lo que es importante que si se detectan fallos en los procedimientos de concesión de estas líneas de crédito o de estas ayudas a los trabajadores sometidos a ERTE, habría que resolverlo lo antes posible para poder ponerse al día, porque la situación es bastante desesperada en muchas empresas y muchas personas. Claro, todo está supeditado al fin de la crisis sanitaria, a que ya se produzca la decisión definitiva de que se pueda salir a trabajar, por lo menos, en condiciones más o menos normales, pero ¿con qué probabilidades y cálculos está trabajando el Círculo de Empresarios? Mire, nosotros pensamos que bueno, ahora ya el hecho de que se haya levantado la hibernación, que se había sometido a la economía española durante 2 semanas, es una buena noticia. Pensamos que, como hemos dicho otras veces, el sistema productivo tiene que estar en marcha, por lo menos, es decir, no podemos pararlo del todo, porque después la recuperación será mucho más difícil cuanto menos empresas haya funcionando y menos trabajadores estén trabajando. O sea, el hecho de que hayamos vuelto a recuperar la actividad en los sectores, digamos, no esenciales, de alguna manera, es una buena noticia. Pero ahora la vuelta o la reincorporación al trabajo es el gran desafío. Y yo creo que hay una serie de cuestiones que dificultan mucho que se pueda poner en práctica, que es la falta de disponibilidad de tests. Es decir, que
uno de los requisitos para que las empresas puedan reincorporar a sus trabajadores de una forma segura desde el punto de vista sanitario es que puedan saber si han pasado o no la enfermedad. Y no tenemos disponibilidad de tests, las empresas, algunas han podido adquirirlos, otros no, y yo creo que hasta que no tengamos disponibilidad plena y generalizada casi de tests para las empresas que puedan hacer los tests a sus trabajadores, va a ser muy difícil que se puedan reincorporar plenamente. Nosotros pensamos que hasta ahora tenemos el estado de alarma hasta el 9 de mayo, ¿no? A partir del 9 de mayo el objetivo sería que se pudiera ir reincorporando cada vez más personas, pero como digo, deberíamos estar seguros de que lo hacen con toda seguridad. No siempre hemos dicho que la seguridad de los trabajadores es lo primero, pero que también la actividad económica tenemos que tener en cuenta que debe seguir existiendo. La restricción es que los trabajadores puedan reincorporarse de forma segura. Y la forma de que los trabajadores puedan hacerlo es si tenemos tests para asegurarnos de que están contagiados o no, o han pasado la enfermedad o no. Y para la reconstrucción, esa comisión de reconstrucción del Parlamento, que va a tener que trabajar mucho en varias áreas para sacar económica y socialmente a España después de este desastre, ¿qué 3 o 4 medidas cree usted que deberían tomarse para, en fin, salir lo más rápidamente de la crisis, o por lo menos intentar paliar consecuencias las más negativas que pudiera ofrecernos el mercado? Sí, bueno, todo va a depender de cuándo seamos capaces de ganar la batalla sanitaria. Es decir, que cuanto antes podamos vencer, digamos, el virus, antes podrá empezar la reconstrucción y la recuperación. Esto es una cuestión que es muy difícil de anticipar cuándo va a ocurrir. Hay distintos escenarios, de si van a ser 2, 3, 4, 5, 6 semanas o cuántas, ¿no? Esto es lo que va a influir mucho. Otra de las cuestiones que habrá que resolver es cómo vamos a financiar ese programa de recuperación o reconstrucción. Y todas las miradas están puestas ahora en la Unión Europea, en el Consejo Europeo que se va a celebrar el jueves, en el que es posible que se llegue a algún acuerdo en la posibilidad de disponer de recursos adicionales a los que ya se han puesto a disposición de los Estados miembros. Ahora mismo tenemos recursos aprobados ya por el Eurogrupo para, digamos, financiar la fase más difícil de la que estamos atravesando, básicamente es la sanitaria, pero después, a partir de julio o de agosto, cuando tengamos que poner en marcha unos planes de reactivación en los Estados miembros, necesitaremos de verdad también recursos europeos en buenas condiciones para poder invertir en la recuperación. Para ese proceso tendremos que tener muy claro primero cuál es el proceso de reincorporación a las empresas, es decir, cómo se va a poder reincorporar a los trabajadores a las empresas, y luego habrá que hacer una diferenciación muy clara en cuanto a los sectores. Los dos sectores o los dos grupos de sectores que más afectados están por la crisis son de dos tipos. Uno, los de carácter estacional, es decir, estos sectores que tenían sobre todo la mayor actividad anual durante el verano y que prácticamente se ha perdido, como el sector turismo, y luego todos aquellos sectores para cuyo consumo es necesaria la proximidad física, por decir así. Y aquí tendríamos lo que es toda la restauración, bares, restaurantes, cines, teatros, todos aquellos servicios que debemos consumir cerca de otra persona. Estos van a ser seguramente los sectores que más se van a retrasar en su vuelta a la vida normal. Por tanto, yo creo que esta comisión de reconstrucción lo que tiene que hacer es analizar muy bien cuáles son los distintos sectores, en qué situación se encuentran cada uno, cuáles son los riesgos de que unos se incorporen antes que otros, y después una cuestión general que a nosotros sí que nos gusta llamar la atención es que lo que sí que nos gustaría es que esta comisión de reconstrucción llegara a un acuerdo para que el plan de reconstrucción, que va a tener un coste significativo, como hemos dicho, que tendremos que devolver algún día porque se va a financiar con deuda pública, no cargue el coste de la reconstrucción sobre las empresas. Es decir, las empresas son absolutamente claves para la recuperación de la economía española. Lo que no podríamos hacer es que el coste de la reconstrucción se termine en aumentos de impuestos de sociedades, aumentos de cotizaciones sociales para las empresas, porque en ese momento lo que vamos a hacer, si eso ocurre, no solamente vamos a retrasar la recuperación de la economía española, sino que vamos a perjudicar la competitividad de nuestro sistema productivo en el mercado global. Si nosotros nos dedicamos a cargar costes sobre las empresas para recuperar y otros Estados miembros o otros países del mundo se dedican a dar bonificaciones o incentivos a sus empresas para ser más competitivas,
la competitividad de nuestras empresas y la capacidad de salir con éxito al mercado global se va a ver restringida y comprometida. Por tanto, pensamos que tiene que ser un esquema de recuperación que no cargue, digamos, un coste excesivo sobre la flexibilidad que necesitan nuestras empresas para salir de una situación tan difícil como esta. La batalla sobre los impuestos que se va a vivir en esa comisión va a ser gorda, ¿eh? Batalla o guerra, sí, en definitiva, porque estamos hablando de impuestos en todos los sentidos. Vamos a ver quién gana, si el comando del gasto y de los impuestos o el comando que cree que la salida de la crisis pasa por que el dinero esté en los bolsillos de los ciudadanos, que puedan gastar, que puedan consumir y así activar la economía y generar empleo. Ya veremos. Don Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios, gracias y buenas noches. Buenas noches.